y quieren seguir con sus ideas que destruyen el país, que lo sigan haciendo. Nosotros tenemos que tratar de no entrar en que esto sea una batalla contra el kirchnerismo, sino que es una batalla a favor de los cambios que la sociedad necesita. ¿Qué fue lo que le comunicó a Mauricio exactamente? ¿Cuál fue su sensación? Porque usted vio que hizo un tuit duro. ¿Se cambió Vamos eso? Para sumar. Empecemos a pensar las cosas que nos ponen de Pero acuerdo él para que dijo, sumar. ¿Estás contento que el ministro del Interior sea alguien que milita y trabaja en la provincia de Buenos Aires? No, contento no estoy. Imagino que como bonaerense debe estar al tanto que su gobierno le robó a la provincia 12 millones de pesos. Seguro que debe estar hablando con el Toto Caputo para que nos devuelvan la plata que nos robó Milei. La entrada del presidente Milei en esta primera reunión de gabinete ya con las fichas todas puestas en el casillero. Designado Manuel Adorni como jefe de gabinete, Diego Santilli como ministro de Interior. Hola, 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 queridos nacioneros. Me voy a reservar lo que es la revelación de lo que vamos a vivir enseguida en nuestra mesa principal. Pero claro, no quiero dejar de avanzar en lo que yo llamo la metamorfosis del gobierno. Algunos pusieron en duda de que los cambios del presidente Milei pudieran ser sustentables en el tiempo, como si fuera solamente una cuestión de ánimo, de disposición personal. Yo quiero decirles que, a mi modo de ver, en mi opinión, el gobierno está transitando una metamorfosis. Y cuando yo digo el gobierno, no me refiero solo a las personas, no me refiero solo a algunos cambios de gabinete, sino también a la forma en la que funciona y se orquesta el poder. ¿Qué significa esto? Que los lugares que ocupa cada persona y el rol que ocupa cada persona en conjunto son un sistema que tiene que tener un resultado, que tiene que tener una lógica de funcionamiento y un resultado. Todo eso se puso en crisis antes de las elecciones, significó un aprendizaje para el presidente, y en esta especie de fotos en serie que venimos encontrando desde la reunión con los gobernadores a la reunión de hoy con el gabinete en pleno, con el presidente haciendo su entrada triunfal al son de I Feel Good, me siento muy bien, y los abrazos aquí y allá, nos encontramos con algo que muestra una especie de renovación, pero que subterráneamente no solamente implica la entrada de nuevos integrantes al gabinete en lugares clave, sino también una nueva forma de funcionamiento del poder. Y cuando hablo del poder, no hablo de lo obvio, ya sabemos quién es el presidente. A ver, creo que hasta un poco antes de las elecciones, cuando empiezan a estallar las internas y a quedar en evidencia, hubo algo que empezó a hacerse muy palpable. Y eso era que el poder era difuso. Era difuso. A veces había distintas terminales para distintas áreas y por momentos se superponían tareas, había contradicciones para los mismos temas o había cortocircuitos. La principal interna, la conocemos todos, fue la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, choques que se hicieron muy evidentes, pero también podemos decir que había terminales del gobierno que finalizaban en el jefe de gabinete Guillermo Franco, no todas, otras que finalizaban en Santiago Caputo, el asesor sin firma, otras que finalizaban en Karina Milei, a veces también en el presidente, pero por momentos todo eso se convertía en un cruce de caminos que metía mucho ruido en la gestión. Y por eso les digo que hay algo de toda esa forma de funcionar, de ese sistema, que es lo que se está poniendo en crisis, lo que está cambiando. A ver, la elección del jefe de gabinete muestra que ahora el famoso triángulo se volvió una pirámide. En las pirámides hay una cima, no tres. Es un sistema jerárquico, no son tres vértices iguales. Hay una cima. ¿Y por qué digo esto haciendo foco en la elección del jefe de gabinete de Manuel Adorni? A ver, yo diría que antes de la crisis que precedió a la elección, que terminó saliendo victoriosa y mucho más de lo que el gobierno había soñado,
puso en evidencia de alguna manera que el presidente había delegado cuestiones políticas que él no podía delegar. Aunque la política le interesara menos que la economía, que tenía que él asumir la conducción política, porque no se podía poner en duda quién manda. Y creo que el gobierno está avanzando a un esquema donde no se puede dudar quién manda. Entonces, la elección del jefe de gabinete, imagínense ustedes, si nos enterábamos el viernes que al jefe de gabinete de Milei lo elegía el expresidente Macri, que la verdad es muy valorado el apoyo del expresidente Macri, sobre todo en el momento más difícil del gobierno, en medio de la tensión cambiaria, cuando tuvo que acudir a los Estados Unidos, y eso fue un acto de grandeza. Pero ¿qué hubiéramos dicho si al jefe de gabinete lo ponía Macri? O si el jefe de gabinete era Caputo y alguien pensaba que Caputo tenía más poder que el presidente, que en algunos momentos del gobierno eso pasó. Y eso es lo que terminó, me parece a mí, generando una crisis sobre quién mandaba en el gobierno y con qué sistematización del poder. Y que ahora el gobierno está avanzando a una indudable jerarquía del presidente que elige a su jefe de gabinete, que es una persona, Manuel Adorni, a quien los hermanos Milei conocen desde antes de entrar a la arena política. Porque algunos piensan que Manuel Adorni solamente es un gran intérprete y un hábil declarante que puede manejar todas las áreas de gobierno y contestarle con picanteadas a los periodistas, pero silenciosamente fue una persona que con fidelidad y con conocimiento de todas las áreas se convirtió poco a poco en un funcionario indispensable y de máxima confianza, tanto para el presidente Milei como para su hermana, la secretaria general de la presidencia. Y ahora no se trata solo de suplantar a una persona con gran cintura política, dotes de diplomacia y don de gentes, como lo es Guillermo Franco, que tal vez se fue con alguna sensación de ingratitud, porque claro, el poder tiene estas cuestiones que a veces terminan siendo en un claro oscuro con respecto a lo que se valora, porque todo tiene que ver con la lucha encarnizada del poder. Entonces aparece Adorni, que es una figura que incuestionablemente, casi como un apéndice, está ligada al presidente Milei y a Karina Milei, y que nadie va a pasar por encima de este jefe de gabinete. No va a haber alguien encima más que el presidente y eventualmente su hermana, que es su persona de máxima confianza. Lo que antes tenía que pasar Franco, de que no se sabía si las cosas las terminaba de decidir él y encaraba una negociación con los gobernadores y después tenía que, aprobarse en alguna otra oficina, o los gobernadores se quedaban con la sensación de que lo que se firmaba en una mesa se borraba en otra. Toda esta cuestión que deterioró la gestión del gobierno es la que ahora, subterráneamente, el gobierno está buscando cambiar. Alguien me hablaba hoy de este término que le escucharon al presidente, división del trabajo. Está cambiando la división del trabajo. Está cambiando la división del trabajo. Y van a escuchar este término. No parece casualidad tampoco que los elegidos para el refresh del gobierno sean dos personas que cuentan con una característica fundamental de este tiempo: la legitimidad electoral. Vieron que son los dos candidatos ganadores de la capital y de la provincia de Buenos Aires, porque lo de Diego Santilli realmente fue una epopeya en términos de resultados. Piensen que, el peronismo calculaba ganar por menos, por muchas cosas, pero no calculaba perder. Entonces, esta derrota que terminó barriendo con su supuesto candidato presidencial para 2027, que terminó arrojando contra la espada detrás de la cual está el cono de sombras de la política al kirchnerismo, esta elección tan impensada también representa una peripecia de su historia personal para Diego Santilli, que recordemos, había ganado realmente con una rutilancia total las elecciones de medio término de 2021, pero que después perdió la interna con Néstor Grindetti. Y, sin embargo, esperó, negoció para la provincia, aceptó un tercer lugar que para algunos era injusto
y luego, en medio del escándalo Spert, se lanzó sobre la granada, volvió a encontrarse con la oportunidad, que en la política a veces es fortuita, pero que en el fondo se construye, y tuvo un retorno al centro del escenario que hoy lo convierte en un empoderado ministro del Interior. Pero claro, en todo esto que les estoy contando, hay una secuencia muy clara, excepto por un detalle. El viernes a la tarde, no solo nosotros, los que analizamos la política, los que hablamos con las fuentes políticas para tantear cómo están las cosas, pensábamos que ese cargo iba a ser para el ascensor presidencial Santiago Caputo. Y sin embargo, algo pasó. Algo pasó probablemente en una reunión que ocurrió el domingo en la Quinta de Olivos, entre lo que otrora fue el Triángulo de Hierro, y que ahora encuentra en la cima de la pirámide al presidente, inmediatamente después a su hermana. Y tal vez uno se pregunta, ¿no? Porque lo que pasó en esa reunión, bastante hermética, es como que no traspasa los muros, como los periodistas quisiéramos, pero nos preguntamos, ¿qué falló? ¿No obtuvo todas las atribuciones que pretendía el ascensor presidencial para tener un rol con firma? ¿O el presidente prefirió que se quedara en el lugar en el que está? Porque en realidad el presidente no quiere desprenderse de su asesor, que es una persona a la que valora muchísimo porque discursivamente es quien más lo interpreta, porque conceptualmente entiende el fenómeno libertario, porque no lo quiso cambiar y respetó su estilo disruptivo, o porque tal vez de alguna manera no quiere perder de alguna manera lo que como consultor inclusive le puede ofrecer. La realidad es que, contra lo que esperábamos, el famoso ministerio político, nos encontramos que aparecía en la escena Diego Santilli y que Santiago Caputo se quedaba en su cargo de asesor. Me dicen a mí, va a haber más sorpresas esta semana. Y quiero tomar una frase que me decía un consultor este fin de semana. Me decía, el presidente Milei no puede lotear su gobierno, eso ya falló antes. Y yo decía, tiene razón, porque cuando Juntos por el Cambio tuvo un gobierno que llegó como coalición, ganó bien, pero luego no pudo gobernar como coalición porque en las primeras decisiones que no coincidían, algunos ya saltaban del barco. O el mejor ejemplo, el del gobierno o el desgobierno de Alberto Fernández, donde lotearon los ministerios y en un momento, la verdad que Alberto estaba en el gobierno, pero Cristina estaba en el poder, ¿no? Tenía todas las cajas con los muchachos de la Cámpora y cada ministerio respondía a su jefe, que podía ser Massa, que podía ser Cristina, que podía ser Alberto Fernández, hasta que quedó prácticamente desmantelado y le hicieron un golpe de palacio. Entonces lotear no funciona. Yo medí la duración de los abrazos. ¿Está por ahí, Facundo? Facu, medí la duración de los abrazos. Ah, está bien. Pero en realidad, con cronómetro en realidad de estos tres personajes fundamentales, ¿viste? Por un lado, el nuevo jefe de gabinete, por otro lado, el nuevo ministro del Interior, y por otro lado, el abrazo al asesor presidencial Santiago Caputo. ¿Cuál crees que duró más? ¿El Adorni? ¿Querés que te muestre? Mostrame, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Los mostramos por separados o todos juntos? Le pregunto a nuestra producción. Por separado y después juntos. Dale, a ver. Va el primer abrazo, a ver. Este abrazo es con Adorni. ¿Cuánto dura? 4 segundos. Bien. ¿Tendrá razón Facundo o no? Yo arriesgué, no cronometré. Si me preguntabas a mí, te decía lo mismo. No Vamos cronometré. a ver el segundo abrazo. Diego Santilli. Ahí. Te diría que un pelito antes de 4, pero bueno. Un cachitín antes, ¿no? Milésimas. Y ahora el abrazo con Santiago Caputo. A ver. Ah, ganó. Por lejos ganó, ¿eh? ¿Viste? Sin embargo, veamos ahora los tres. Veamos ahora los tres.
¿Qué hay en el tercer abrazo? Ya estoy escuchando en la Casa Rosada, están diciendo los periodistas las cosas que inventan. Nos están contando los segundos, las costillas, los abrazos. Me parece que hay una emocionalidad diferente en el tercer abrazo. ¿Lo querés ver de nuevo? Lenguaje corporal, ¿no? Sí, a ver, veámoslo de nuevo, el tercer abrazo solito. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué emociones hay ahí? Yo creo que es la contención de un padre a un hijo. ¡Apa! Y, a ver, ¿puedes desarrollar? Sí, me da esa sensación, o de un jefe a un subordinado al que quiere reconfortar. ¿Qué pasó ahí? Pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó? Muchas cosas pasaron. Muchas ilusiones, muchas versiones, muchas expectativas también. Y me parece que, como decías vos, un final con gusto a poco, ¿no? ¿Sabés que el viernes a la tarde, por lo menos las personas con las que yo hablé, daban por hecho que se marchaba hacia ese ministerio estructurado con varias áreas? Luego el enojo del expresidente Macri también me habló de que había planes que no terminaron concretándose. ¿Había como dos diagramaciones distintas en la idea de estos personajes del poder? Yo creo que sí. A mí me da la sensación que el presidente tenía una mirada sobre cómo iba a armar su equipo y cuál iba a ser la lógica de funcionamiento. Y me parece que había sectores que pensaban que iba a ser de otro modo, tal vez más equilibrado o más parejo, cuando los actores y los protagonistas no tienen los mismos quilates ni son lo mismo, ¿no? ¿Vos coincidís en que se está avanzando a otra forma de esquema de poder para otros resultados? Sin duda. Mira, hay una frase importante que dijo ayer Manuel Adorni, sí, que explica claramente por qué lo que viene cambia el panorama actual. A ver. Dijo que a partir de ahora, sí, Diego Santilli va a ser el único interlocutor válido para hablar con los gobernadores y con el Congreso. Bueno, eso tiene que ver con la necesidad que tiene el gobierno de que no haya sectores funcionando en forma paralela. Exacto. Y esto me parece que es una decisión para todo el esquema de poder. Exacto. Pero sobre todo para que no haya interferencias en el resultado, en principio, de 4 cosas que adelantan 2026. Y las voy a nombrar una por una, mientras del otro lado del estudio está avanzando nuestro invitado de hoy. Mostrame las 4 cosas que el gobierno tiene que lograr y que espera que el cambio en su esquema de poder le permita alcanzar. El presupuesto, lo primero. La reforma laboral, al menos una media sanción antes de que termine el año. Los aprestos para la reforma impositiva y las reformas del Código Penal. El nuevo poder para nuevos resultados. ¿Estás de acuerdo, Facundo? 100% de acuerdo, sobre todo con ese orden. Ese orden es clave para lo que viene. Muchas gracias, Facu. Por favor. Amigos, tenemos en nuestra mesa principal de hoy desplegados algunos documentos. Está el señor Diego Cabot. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo andas, Cris? Y creo que por